reflexión, Sí. justo ha sido para que le choque, hermana Antonia. Ah, pues me ha chocado muchísimo, 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 mucho, mucho, mucho. Bien, mire, si nosotros miramos, hermanos, la lección de este día parte con esa premisa, inicia con eso encima, ¿no? Inicia con eso. Entonces, mi hermana, el tema aquí, esta declaración tiene por lo menos dos premisas que debemos tener en cuenta como cristianos. La verdadera felicidad, en primer lugar, si tú quieres disfrutar de la verdadera felicidad, debes viajar a un país muy lejano, Exacto. algo que creemos que no es cierto, ¿no? Pero, Porque la felicidad no está en cosas, en circunstancias, no se basa en eso. Entonces, por ahí ya estamos mal. aún más a mi favor. Yo he querido atenuar esta primera parte, pero no va más a mi favor. Vale. Sí. Y segundo, hermana, pues no, incluso fuera de nosotros mismos. Esta frase, ya teniendo en cuenta el autor de esta cita, pues metido en esoterismo, muchas personas, incluso, yo no sé si ustedes escucharon el desdoblamiento, ¿no? La persona se concentra tanto que sale del cuerpo y se va a divagar. Entonces Exacto. ahí él puede encontrarse, él puede vivir una realidad diferente de la que le está tocando vivir. Entonces, hermana, la iglesia no cree en eso, sino que yo lo entiendo esta cita en el sentido de que nos hace ver eh, esa creencia, esa declaración que tiene el mundo allá afuera. Y es por eso que incluso ahí dice, analiza la cita anterior, ¿no? Analízala y estás de acuerdo o no. Léela en el contexto de Tesalonicenses 4, 16 al 18, cuando allí Tesalonicenses pues nos va a hablar de otro aspecto que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Entonces, hermana, ese es el objetivo, de que podamos confrontarnos con cosas que a veces, si bien nosotros en la iglesia, pues nos centramos en esto es lo correcto, este texto es correcto, pero a veces desconocemos lo que el mundo cree afuera y que Claro, parece tan atrayente, ¿no? claro. Porque mira, tienes que viajar, ¿no? Para que puedas al menos un poco estar feliz. Mira, viaja. Y no es creíble, es creíble. Es lógicamente creíble, ¿no? Porque mira, tienes que dejar el tema laboral, la familia, las actividades, allá te desconectas, vas a disfrutar ahí de la verdadera felicidad. Entonces parece creíble. Entonces ese es el objetivo, hermana, que conozcamos la forma de pensar de fuera y podamos contrastarlo y compararlo con lo que nosotros creemos, ¿no? Y entonces en Bueno, base a eso pastor, tomar... de esta forma usted le ha dado la vuelta y me lo ha aclarado, pero yo verdaderamente me asusté. Dije, esto no puede ser que en mi iglesia digan esto, ¿no? Pero bueno, ahora usted con su experiencia pues le ha dado la vuelta, que es lo real. Pero como encima dice, ¿estás de acuerdo o no con ella? Que se lo dije a las hermanas, digo, menos mal que dan esta opción. Y yo no estaba de acuerdo. Pero encima, como dice, léela en el contexto de Tesalonicenses, claro, parece ser que en Tesalonicenses y en Apocalipsis apoye la idea que dice él. No, no es que apoye la idea así como que es eso, sino que te muestra realmente lo que nosotros creemos. No es como que solamente viajar, sino que nuestra verdad, la verdadera importancia no es que solamente buscar nuestra comodidad, estar bien y ser felices aquí, porque nuestro corazón y nuestros ojos tienen que estar posados en los cielos, como dice la Biblia, porque donde esté tu corazón, porque ahí donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, que el Señor mismo nos dice, no hagas tesoros en la tierra, haz los tesoros en los cielos. Y también nos dice cómo hacer esos tesoros, ¿no? Y nos dice que cuando nosotros seremos transformados, ya no seremos esta apariencia pecaminosa que tenemos, sino que seremos transformados y nos iremos juntamente con Él. Entonces, es bajo esa... Sí, esta es nuestra gran esperanza, Exacto. ser transformados y hacer este viaje espacial, podríamos decir. Esto de acuerdo, es lo que esperamos. Pero bueno, ya está. El pastor Omar, muchas gracias, me lo ha aclarado, me ha sacado un poquitín que tenía hasta dolor en mi corazón y ahora ya lo veo claro. Le ha dado la vuelta y yo, ¡pum! Como soy un poco, ya soy muy mayor, a veces somos carpetónicos, ¿no?
Solamente vemos esto. Muchas gracias, ¿eh? Así es, hermana, ¿no? Entonces, todo, de repente para concluir esto, ¿no? Todo lugar, y para reforzar incluso la idea, todo lugar a donde querramos escapar en esta tierra, jamás va a darnos la verdadera felicidad. Entonces, Tesalonicenses y Apocalipsis nos hace ver que el único y verdadero lugar donde podremos alcanzar la plena felicidad, pues será con Cristo ahí en el cielo, ¿no? Entonces, allí, hermana, ahí como lo digo, hace un contraste. Entonces, eso tal vez es una de las conclusiones también que podemos llegar. Vale, muy bien. Ahora que habrá algunos hermanos que les confundirá esta lección, esta pregunta, si han hecho una escuela sabática. Es fuerte. Ahí el hermano o la hermana que tiene agencia de viajes puede aprovechar entonces. Vale. Nos alegramos de poder contar contigo nuevamente, el pastor, y que sepas que te estamos esperando aquí y es el momento para que nos traigas. Bien, gracias hermanos. No sé si podemos orar para poder iniciar, hermanos. Sí, por favor. Querido Dios, queremos darte gracias porque tú siempre a tu iglesia, a tus hijos, día a día nos cuidas, nos pastoreas y nos amas, demostrándonos, Señor, de tantas y tantas formas. Algunas, Señor, las percibimos, otras ni siquiera las percibimos. Pero ayúdanos para que en nuestro corazón siempre exista esa gratitud, siempre podamos apreciar las cosas que aparentemente son automáticas. Sin embargo, todo procede de ti, Señor. Ayúdanos a valorar el aire, la familia. A veces, como en casa, podemos tal vez a veces tener dificultades, a veces estamos allí luchando con los hijos, pero incluso a pesar de esas circunstancias, la familia es un regalo tan valioso. Ayúdanos siempre a apreciar y valorar aquello y sobre todo, Señor, apreciar el amor tuyo que día a día nos das. Ayúdanos, Señor, para que esta lección que nuestras hermanas y toda tu iglesia a nivel mundial está estudiando pueda fortalecer nuestra esperanza, nuestra fe y podamos estar firmes, Señor, hasta aquel día cuando tú vengas. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, en esta noche, Señor, para que podamos entender y comprender también algunas cosas que son, no es la ley de Medo y Persa, pero que nos pueden facilitar la labor que tú deseas que hagamos como maestros de escuela sabática. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Yo quiero, perdón, hermanos, que tuve dificultades allí con la comunicación desde ayer, pero quiero compartirles una imagen y solamente vamos a estar analizando esta imagen en esta noche para ustedes. Esta es una forma, hermanos, esta es una forma práctica que el maestro de escuela sabática puede preparar, elaborar. Esto ya está elaborado. Pero esto es lo que el maestro de escuela sabática puede realizar. ¿Qué es esto? Vamos, hermanos, a de repente compartir algunas ideas prácticas. Aquí si ustedes ven cada palabra, aquí encontramos la letra, la primera letra. ¿Qué letra es? La M. Muy bien. Esta letra, la E. Esta letra, La C y la E. y esta última, la E. Aquí dice me hace, ¿no? Me hace. Podríamos tratar de aprenderlo de manera didáctica, me hace. Pero este me hace nos muestra a nosotros como maestros de escuela sabática las partes sugerentes. Como dije, hermanos, en la oración, no es una ley de Medo y Persa, no es que así tiene que ser, no es que
Pero si tú como maestro de escuela sabática ves que te ayuda, pues lo analizas y lo adoptas, ¿no? Y lo adaptas. Entonces, la primera parte, hermanos, aquí encontramos el motiva. El motiva. Estamos viendo, hermanos, aquí podríamos decir cómo se hace el repaso de la lección de escuela sabática. El motiva. ¿Por qué? Una de las dificultades que tiene el maestro de escuela sabática es que los alumnos a veces están fríos, no participan, no tienen interés a veces, el maestro está hablando, no tienen interés. Entonces, esta primera parte es muy importante, el motiva. ¿Por qué? Porque aquí en el motiva, tú como maestro puedes iniciar con preguntas. Por ejemplo, aquí encontramos un ejemplo, una pregunta, ¿no? ¿Cómo el pacto de Dios con Abraham impacta nuestras vidas? Una pregunta para despertar a los alumnos. Otra alternativa en el motivo, hermanos, puede ser una historia. Ya que esta lección hablaba del pacto, tú puedes contar, y yo pregunto a ver a ustedes, ¿alguien hizo alguna vez un pacto, una promesa con una amiga, con un amigo? De repente recuerdan la infancia, ¿no? Siempre nos vamos a hablar, no nos despedimos, lloramos cuando salimos del colegio, de la universidad, siempre nos vamos a hablar. Y de repente tú puedes contar de repente tu experiencia ahí, ¿no? Y yo recuerdo ahí a mi amiga, nos entregamos de repente un corazoncito partido por la mitad para ella, la mitad para mí, para siempre recordarnos. Dijimos que siempre nos íbamos a hablar, que siempre íbamos a estar, y si ella se casaba, yo iba a estar en su boda, pero al final nada, se casó, yo no pude ir, me casé ya, ahora ni nos hablamos, ¿no? Entonces podemos contar algo. Si tu caso es de que mantienen esa comunicación, mantienen esa promesa, entonces tú lo puedes contar allí, enfocándolo, para decir, miren, si nosotros siendo humanos, que fallamos, hemos podido mantener ese pacto, ¿no? Entonces, hoy veremos un pacto mejor. Y si en tu caso, pues de repente ya ni siquiera te hablas, podemos enfocarlo, miren, así son las promesas humanas, pero hoy veremos un pacto divino, ¿no? Un pacto diferente. Entonces, hermanos, esta parte emotiva es muy importante porque el objetivo es despertar el interés del alumno. Aquí en el motiva, tú no hablas, miren que el versículo de memoria, que esto, no. En el motiva, tú lo tienes que usar únicamente para despertar el interés del alumno. Para despertar el interés. Otra cosa que tú puedes hacer para despertar el interés, puedes llevar una lámina, de repente con algo que tú quieres mostrar, transmitir, ¿no? Por ejemplo, en el pacto eterno, se me viene de repente como imagen, como dibujo, esa promesa que no en el mundo cristiano, sino, por ejemplo, en la vida real, de que en el hundimiento de ese barco grande, el Titanic, ¿no? Ahí ustedes, me imagino, se recuerdan los protagonistas, Jack y Rose, hasta el final juntos, ¿no? Se prometieron que no se iban a... Miren, ¿no? Entonces, de lo que de repente el alumno está allí en medio... el Titanic, ¿quién no se recuerda con eso, no? Entonces le traes la atención a ti. Entonces ese es el objetivo del motiva, captar la atención. Si tú eres docente, maestro, incluso el maestro cuando va a hacer una clase, hace el recojo de los saberes previos, ¿no? Entonces empieza, si va a hablar de repente, ustedes están en España, ¿no? Cómo España conquistó, o cómo llegó España al Perú, ¿no? Y empiezas haciendo preguntas sencillas, fáciles. ¿Para qué? Para que el alumno pueda participar, porque si tú preguntas o haces preguntas rebuscadas, el alumno dice, pues no es... Pastor, Entonces, si recordamos cómo
España llegó el Perú, hasta los españoles un poquitín con 2 dedos de frente nos pondremos nerviosos, ¿eh? Y a sacar el oro y a sacarlo todo. Dale una pregunta. Entonces, eso, hermanos, eso hace que se conecte la clase. Hace que se conecte la clase. Entonces, tú no puedes ir en frío a querer hacer el repaso de la lección. ¿Sí? Entonces, esto, hermanos, es importante, el motiva. Y en el explora, esto sí es ya la parte de teoría, ¿no? Acá vas a profundizar, acá vas a escarbar. Y esta es mi propuesta, hermanos. Miren, tres partes importantes de la lección. 1, 2 y 3. Porque recuerda que tú en el repaso no vas a estudiar la lección. Vas a hacer un repaso. En la casa, si tú lo estudias domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, en casa tú haces el estudio. En la clase, tú como maestro dices, a ver, ¿qué partes yo quiero enseñar a mis alumnos el sábado? ¿Qué parte yo quiero que ellos recuerden? No les voy a hablar de estos, que se olviden de esto. Pero yo quiero que estas 3 partes o 2 partes sea algo que ellos no lo olviden. Entonces, hermanos, como maestros, tú tienes que tomar 3 ideas, 3 temas, 3 partes importantes de toda la lección, porque si no, hermanos, si tú no golpeas con estas 3 ideas principales, van a preguntar al alumno, ¿y qué tal estuvo como a nosotros, ¿no? Cuando nos preguntan sobre el sermón? Y hermana, ¿qué tal estuvo el sermón? Bonito, bonito. ¿Y de qué trató? Bueno, pues no entendí nada. No me acuerdo, pero estuvo bonito. Estuvo bonito, pero no me acuerdo, ¿no? Entonces, allí pasó algo. Allí pasó algo. Y entonces, como maestros, tenemos que procurar ser didácticos. Entonces, 3 ideas que tú vas golpeando con esas 3 ideas. Cuando tu alumno vaya a casa, esas 3 ideas están fijas. Si tu idea es de repente el significado, entonces él va a casa y se va a recordar, Yahvé significa esto, Shaddai significa esto. Entonces, que vaya y repetimos eso, y repetimos eso, y repetimos eso. ¿No? Entonces, esta es la parte, hermanos, que ustedes tienen que procurar. ¿Y cómo se hace el Explora, hermanos? ¿Cómo se hace el Explora? Para hacerlo de manera práctica. Tú agarras... Eso sí tú lo haces como maestro. Agarras el domingo en tu casa 3 cosas importantes o 2 cosas importantes de ese día y lo escribes. Una lluvia de ideas. Lunes, 2 cosas. Y lo juntas todo. Y de toda esa lluvia de ideas, tú escoges lo que es más importante. Y lo agrupas en 3 partes. Lo agrupas en 2 partes, pero que no se te ocurra agruparlo en 5, 6, 7, porque ya es muy extenso y el alumno no lo va a recordar tanto. Entonces, 2, 3 ideas principales las va a recordar. Va a recordar qué es lo que su maestro le enseñó en el aula. Hermanos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No, de mi parte no. Bien. Falta ponerlo en práctica todo este montaje que ha explicado el pastor. No es fácil, para mí no es fácil. Así es. Muy interesante. Y aquí, hermanos, hay un trabajo, ¿no? Porque hay un trabajo también detrás que la directiva de escuela sabática puede preparar esto. ¿Para qué? Para esto darles a los maestros como sugerencia. Cuando se hace el repaso de la lección, entonces ya la directiva, el encargado, trabaja con esto y eso el maestro lo comparte a los alumnos. Porque, como dice la hermana Antonia, eso es cierto. Para todos no es fácil. Es con la práctica que poco a poco uno va aprendiendo a resumir esto, ¿no? Pero la parte más complicada yo lo veo de repente en el Explora, que es resumir todos los 7 días en 3 ideas, ¿no? Eso yo tal vez, incluso eso es lo que hemos visto siempre.
la parte más complicada, porque el motiva, la historia, una pregunta, una lámina, una ilustración, podemos todavía tratar de buscar. Entonces, el explore, hermanos, como les dije, 3 ideas así, que tú tienes que decir, ¿qué quiero enseñar a mis alumnos? ¿Qué quiero que aprendan? ¿Qué quiero resaltar? De todos los 7 días, ¿qué es lo que yo quiero que en ellos se quede grabado? La parte de la aplica, hermanos, la parte de la aplica, esto ya es en qué me ayuda la lección de esta semana. Si yo leí de que Yahvé significa que Él es el que autoexiste, el que se autosustenta, el que no tiene principio ni fin, yo soy el que soy. Si yo creo eso, ¿en qué me ayuda en mi vida espiritual? ¿Será que estás enfermo? ¿Será que estás pasando un problema difícil? Y ahí está Yahvé, el Dios trascendente, el Dios que el curso de la vida, el sustento de la vida está en sus manos. Entonces, ¿será que debo encontrar paz en Él? Si yo aprendí acerca del Shaddai, entonces, cómo debo aplicarlo a mi vida? ¿Será que estoy pensando que mi problema no tiene solución y digo que creo en el Dios Todopoderoso? Entonces, ¿será que debo de cambiar de forma de pensar? ¿Debo de cambiar mi actitud y reposar en ese Shaddai, Dios Todopoderoso? ¿Será que quiero que Dios se manifieste? ¿Será que quiero que el Shaddai, el Dios Todopoderoso, haga un milagro en mi vida, pero yo no estoy cumpliendo con mi parte? Entonces, hermanos, el aplica ya es en qué me ayuda a crecer lo que aprendí en esta semana. ¿En qué me ayuda? ¿En qué áreas de mi vida espiritual necesito hacer cambios? ¿Qué me está gritando la lección a mí con lo que he aprendido? ¿Qué me está señalando en mi vida que debo hacer o que estoy dejando de hacer? Ese es el aplica, hermanos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, motivo a mis alumnos, hago el explora, no doy tantas ideas, escojo 2 o 3 ideas principales de la lección, y allí, si surgen preguntas, entonces el alumno puede decir, oh, mi maestro no tocó esto y esto, entonces ahí reforzamos, respondemos, pero luego volvemos a la idea que hemos querido enseñar como maestros. El aplica, entonces el aplica es, hermanos, ¿cómo me ayuda? ¿Cómo me ayuda esta lección? ¿Qué me está diciendo que debo hacer? ¿Qué me está diciendo que no debo hacer? ¿Qué cambios necesito hacer? Y el crea, hermanos, es el hacer. Es el hacer. Yo te pregunto, entonces, ¿qué dice el crea? ¿Qué debo hacer yo? ¿Será entonces que debo aprender a confiar más en Dios? ¿Será que debo compartir? De repente, hermano, sucede eso, ¿no? Mira, mi hermana Nilka, estoy mal de salud y a veces, sí, mira, yo conozco a un doctor, yo conozco a tal, que está bien, pero no le hablé del Shaddai. ¿Será que debo compartir con los amigos, con la familia que están desesperados? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar. La lección me dice que si el Shaddai es importante para mí, tu trabajo comparte con otros acerca del Shaddai. Mira, te quiero enseñar una palabrita nueva en hebreo. Shaddai significa Dios Todopoderoso. Recuerda, no hay nada imposible para Él. Sé que estás pasando momentos difíciles, pero recuerda el Shaddai que está en tu vida. Sí, entonces, ese es el cree, hermanos. Y la última parte es el evalúa. Normalmente, cuando yo trabajaba, hermanos, hacía 5 preguntas de verdadero y falso para poder
retroalimentar la enseñanza a los alumnos. Y para que los alumnos también no se sientan tan de repente asustados con el examen, ¿no? ¿Verdadero y falso? El Shaddai significa que Dios va a proveer siempre, ¿verdadero o falso? A ver, ¿qué dirían ustedes? El Señor provee siempre. Sí. A ver. Nosotros... A ver, voy a imaginar que ustedes son mis alumnos. Voy a imaginar, les voy a hacer la pregunta y ustedes me dicen verdadero o falso, nada más. El Shaddai significa que Dios provee a sus hijos, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Ya? Verdadero. Hermana Nilka, hermana Noemí. Miren, es falso, hermanos, falso. Jehová Jireh es Dios proveerá. Shaddai es todopoderoso. ¿Ya? Entonces, con esas, como son 5 preguntitas, revisamos el examen y reforzamos, porque yo como maestro creí que me habían entendido, no me entendieron porque de repente por ahí no me expliqué bien y con eso refuerzo. Entonces, hermanos, esta más o menos, hermanos, es una propuesta, una idea de una estructura para poder realizar el repaso de la lección. Motiva, explora, aplica, crea y evalúa. Me hace. Hermanos, entonces, como les dije, aquí hay mucho trabajo detrás también de la directiva, porque es necesario que el maestro pueda recibir esto, ¿no? Semanalmente. Ya desde ya en el consejo de maestro, por ejemplo, es hoy, ¿no? Digamos así. Entonces, para el próximo consejo de maestros, ustedes como maestros deberían recibir algo similar así, ¿no? O más sencillo, pero con esa estructura, o sea que el maestro ya sabe qué va a compartir con los alumnos. Ya sabe qué va a compartir con los alumnos. Preguntas, hermanos, preguntas. Yo lo encuentro difícil, personalmente. Yo lo encuentro difícil. Y más cuando los hermanos, la mayoría, no estudian, les vas a hacer una pregunta que encima no tienen ni idea de lo que es la lección. Yo lo veo. Supongo. Bien, hermana Antonia. Lo que usted dice es una gran verdad, hermana Antonia. Es imposible negar esa realidad de nuestra iglesia, es imposible. Entonces, mi hermana Antonia, mi consejo de repente sería, empiece y haga la lección por lo más fácil para que el alumno pueda hablar al menos, ¿no? Por ejemplo, el pacto. ¿A quién se le llama el padre de la fe? Ya eso es pregunta general, ¿no? Ya no tiene nada que ver con la lección. Entonces, el alumno te puede responder. Y hermana, de repente, no sé, ¿no? Es otro tema, pero a modo de sugerencia. Si mi hermana Nilka es mi hermana que ella es un poco temerosa para hablar, yo no le voy a preguntar a mi hermana Nilka, ¿cómo usted cree que Abraham se haya sentido cuando Dios le promete que va a tener un hijo? Esa pregunta, si mi hermana Nilka es un poco temerosa de hablar, esa pregunta no es para ella. No para ella, exacto. Entonces, a mi hermana Nilka, si ella tiene temor de hablar, yo le preguntaría, hermana Nilka, Dios le habló a Abraham que él iba a tener un hijo a sus 99 años. ¿Verdadero o falso? Entonces, cosa que ella ya, verdadero o falso, nada más. Pero cuando se le hace Pero una... en hebreo, porque nos ha enredado usted con el hebreo, pero en hebreo no. Claro. Ahora, a mi hermana Antonia, como ella es fácil de hablar, entonces a ella yo sí le puedo preguntar, ¿no? ¿Cómo cree, hermana Antonia, que Abraham se sintió cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo, ¿no?
porque la hermana va a hablar, ¿no? Entonces, a los que no hablan, hermanos, preguntas cerradas, preguntas cerradas, preguntas cerraditas. Y a los que sí hablan, entonces para ellos es más fácil preguntas de análisis. Porque si le hago preguntas de análisis al que no habla, va a tener más miedo, va a decir la próxima ya mejor ni entro porque ahí me han hecho una pregunta que ni he sabido qué hablar. Pero como me han hecho una pregunta fácil, entonces he participado y se siente bien, ¿no? Exactamente. Pastor, hasta aquí muy bien. Esto lo he entendido perfectamente y personalmente lo entiendo muy bien y lo utilizo en la clase. No voy a hacer preguntas a que sé que no han al que no ha estudiado y que no me va a responder para no ponerlo en un compromiso. Hasta aquí, perfecto. Ahora, hemos cogido ahora un sistema en la clase que ya nos repartimos cada uno un día. Y entonces aquel día se lo estudian muy bien y lo desarrollan. Y al menos participa toda la clase. Hasta aquí llegamos, hasta aquí. Bien, eso hermana es correcto. Eso es correcto, hermana Antonia. Entonces, a modo de complemento nada más, hermana Antonia, a modo de complemento, de repente usted podría, antes de que empiece cada uno a hacer su repaso, usted puede empezar con una parte de motivación, ¿no? Bien, vamos a contar algo, vamos a compartir de repente una historia o una ilustración, entonces, y al finalizar, usted puede decir, muy bien, de todo lo que ustedes han expuesto, ¿qué creen que debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer? Tarea para la casa, ¿no? Tarea para... Como le dije, hermana, son propuestas y las realidades son diferentes, pero al final todo eso tiene un objetivo, que el alumno lo internalice, que lo haga propio para sí, que lo practique y que lo comparta, ¿no? Entonces ese es el objetivo. Mira, puedo Si hablar. ese sistema, mi hermana Antonia, está funcionando, perfecto, si usted ve, puede complementarlo con algunas cosas por aquí y eso va a enriquecer. Hermana Nilka. Ese mismo sistema que usted está explicando, yo lo hago porque la escuela sabática siempre trae una historia en el sábado, muy bonito. Y yo siempre ya introduzco esto, lo hablamos y cada cual le digo la historia o lo leo de mí o lo lee alguien. Entonces nos enclavamos en la historia que trae la escuela sabática en el sábado y lo explicamos a la escuela sabática, ya los alumnos ahí van cogiendo de lo que se va a tratar, porque siempre se trata del tema de la lección de escuela sabática. Introduce siempre la historia que está en la misma escuela sabática, que siempre son muy bonitas y muy nutritivas. Gracias, excelente hermana Nilka, excelente. Muy bien. Muy bien, hermanos, entonces agradecerles, hermanas, de verdad, agradecerles la constancia, no desmayen, hermanas. Como les dije la vez pasada, la tendencia es que estas reuniones decaigan, pero ustedes son diferentes, pues, hermanos, ¿no? Acá en Perú decae, en España no creo, menos en Cornella todavía, ¿no? Así que, hermanas, a seguir adelante. Recuerden que nuestra mayor motivación es que por la gracia de Dios estamos en el cargo que estamos y eso es algo por lo cual debemos alabar al Señor. Muchísimas gracias. A ver, sí, está abierto el micrófono. Y creo que ha sido como un aire refrescante, ¿no? Este planteamiento. Quizás lo necesitábamos recordar, retomar y como lo estamos aplicando ahora para que nuestros alumnos participen, lo podemos aplicar, ¿no? Es un desafío diario que tenemos porque incluso llegará un momento que hay que cambiar las estrategias porque a veces que si nos cansamos o que si no llega uno y todo, ¿no? Y el planteamiento que nos presenta es una forma muy sencilla, pero muy práctica para todos, para que podamos venir y poder hacer este momento tan bonito que es el encuentro con nuestros alumnos y estudiar de la lección. Y sobre todo, como dicen, ¿no? Él aplica esa lección que nos trae para nosotros en nuestras vidas.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Pastor Omar, y a todas también en Noemí, Nilka, Janet, que también estaba, Gary también. Gracias a todos y bueno, nos vamos a despedir, vamos a reunirnos la próxima semana con la siguiente parte. Y Pastor, que le estaba comentando con ellos antes, estamos aplicando ya lo que nos dijiste la semana pasada, ¿eh? Ya hemos agendado un encuentro con los maestros, por lo menos, para un retiro con los maestros, ¿eh? Sí, sí. Qué lindo. Dios bendiga a muchos hermanos a su servicio. Cualquier cosa, estamos ahí para servirles. Una linda noche para ustedes, una linda tarde para mí todavía. Gracias, gracias. Nos despides en oración, no, por favor, sí. ¿Sí? Vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos, Señor, porque tú, si nos escogiste, es porque nos vas a capacitar. Tal vez, Señor, no tenemos las mejores cualidades como nos gustaría tenerlas, pero, Señor, ¿hay algo imposible para ti? No hay nada, Padre. Ayúdanos a que podamos seguir creciendo. Cada día aprendemos cosas nuevas. Cada día, Señor, distintas, Señor, en casa, fuera de casa. Y son para nuestro crecimiento, Señor. Nunca permitas que nos estanquemos. Y aquí, Señor, oro de manera especial por estas maravillosas maestras, Señor, maestras de corazón, maestras que te aman, maestras de oración, maestras que día a día toman tiempo para abrir tu palabra, que las sigas usando para bendición, porque no es la elocuencia, no es, Señor, como dijo tu palabra, la fuerza, la capacidad, sino es tu espíritu trabajando a través de ellas. Señor, que cada día podamos ir a la fuente del Espíritu Santo y ser llenos para que eso podamos compartir y dar. Padre, bendice sus hogares, bendice a la familia, bendice a los hijos, Señor. Tal vez ya los hijos están lejos, Señor, pero donde estén, tú los bendigas, los protejas. Y si hay alguien, Señor, que tiene que volver al camino, Padre, sigue llamándole con amor, que su lugar está reservado. Padre querido, acompáñanos, colocamos nuestra vida en tus manos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.